Un saludo, bienvenidos, muy buenas tardes desde Canal 10 Televisión con la entrevista de la semana. Y si esta semana hay algo que tiene actualidad y que la viene teniendo pues ya hace algunas semanas, prácticamente todo el mes de febrero, y si seguimos para detrás desde el 2016 y si seguimos para detrás pues toda la vida porque vivimos en islas volcánicas, pues son los sismos que se han venido pues produciendo en las cañadas del Teide, al igual que en todo el archipiélago, pero que parece que esta vez hay unos enjambres con más intensidad y que han cambiado un poquito más la situación. ¿Qué ocurre? Que aquí es como los partidos de fútbol, yo siempre lo digo, cuando hay un equipo que está jugando todos somos entrenadores, todos somos árbitros, y cuando está sucediendo lo que está sucediendo con estos enjambres sísmicos en las cañadas del Teide, pues ahora resulta que todos somos geólogos, todos somos, bueno, que somos un sismógrafo de arriba abajo, que de todo sabemos, todo lo captamos. Entonces hemos querido esta tarde pues tener a un especialista en la materia para que nos hable, nos saque de dudas y nos explique, para que ustedes lo entiendan, cuál es la situación. Tenemos y contamos con un hombre que seguramente cuando le vean la cara van a saber quién es, porque es muy, muy conocido. En la erupción de La Palma lo vimos en muchísimos medios de comunicación, en la erupción de la Isla del Hierro lo mismo, un hombre enamorado de su profesión, muy arraigado a ella, catedrático en la Universidad de La Laguna en Petrología y Geoquímica de la UL, aparte doctor por la Complutense creo también, y si no me equivoco, me refiero a don Ramón Casillas Ruiz. Digo lo de Ruiz para que su madre no se quede atrás, que también se merece que le pongan el apellido. Don Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que creo que es importante, estamos adoptando esa costumbre anglosajona sí, de solamente citar el apellido del padre. Y bueno, yo creo que además incluso a algunas mujeres le he corregido, digo, hombre, nos quitan el segundo apellido, que es el de la madre, parece que estamos menospreciando a las madres, que son mujeres. Entonces yo siempre reivindico los dos apellidos, el del padre y de la madre. Pues muy bien, don Ramón Casillas Ruiz, que no se les olvide porque lo van a ver aquí, lo van a ver en diferentes medios de comunicación, porque desgraciadamente la actualidad está en las cañadas del Teide. ¿Qué es lo que está sucediendo, don Ramón? Porque esto es algo como que se reactiva de vez en cuando, estamos hablando de una reactivación en el 2016, ahora ha ido poco a poco y parece que esta vez se ha reactivado con más ganas. Bueno, vamos a ver, efectivamente vivimos en islas volcánicas y esto es un proceso que se repite y que, bueno, pues es normal que ocurra en el mismo. Es verdad que en la isla de Tenerife desde el año 2016 se ha incrementado la actividad sísmica y sobre todo se ha acelerado esa intensificación a partir del año 2023. Y además esa actividad sísmica localizada en varios lugares de Tenerife, ahora sobre todo está localizada en el entorno de Pico Viejo, debajo de Pico Viejo, ha venido acompañada en los últimos años, o los 2 últimos años, con una ligera deformación muy pequeña, incluso bueno, durante un tiempo hizo dudar si podía estar dentro de los límites de detección de los instrumentos, de 2 centímetros en la parte, en el entorno del Teide, ¿no? Y también, bueno, ha habido algún ligero incremento, tampoco es nada significativo, algún ligero incremento de la concentración de gases. Por ejemplo, el CO2 sí ha ido aumentando desde el 2016 de una manera bastante clara, pero no son signos realmente muy significativos en cuanto a deformación y a emisión de gases. Lo que sí ha venido aumentando ha sido los enjambres de sismo, de terremotos, que en este caso, y los que entienden de ello, yo no soy especialista en sismología, pero los compañeros que entienden de ello, pues parece ser que esas señales sísmicas están más bien producidas por el movimiento de fluidos, entendiendo como fluidos, gases y, vamos a decir, líquidos tipo agua, lo que se llaman fluidos hipercríticos, porque esa presión realmente no es ni exactamente gas ni líquido,
movimiento de fluidos a través de fracturas, no movimiento de magma. Hasta ahora esos terremotos producidos por movimiento de magma, que por ejemplo se vieron en el Hierro, se vieron en La Palma, parece que de momento no están teniendo lugar, por lo menos en estos enjambres de los que estamos hablando y los que están preocupando en los últimos días. Es verdad que se han intensificado el número de ellos y también es curioso porque aparecen terremotos de larga duración, muy larga duración, señales sísmicas de cerca de 1 hora, de terremotos de baja frecuencia, que ya digo que son una señal que en otros lugares se ha estudiado con detenimiento y que parece ser una señal más bien de movimiento de fluidos, no de movimiento de magma. Entonces, indudablemente, esos fluidos tienen que venir de algún lugar y es cierto que es posible que esos fluidos, que sobre todo van a ser vapor de agua, dióxido de carbono, etcétera, pues provengan de un magma que esté a cierta profundidad y que esté desgasificando. Pero eso no quiere decir, ya digo, que vayamos a tener por lo menos claramente una erupción inminente. No se dan las circunstancias que se dieron ni en la semana anterior a la erupción de La Palma, cuando sí empezaron terremotos que además fueron ascendiendo a lo largo de la corteza y el edificio insular en La Palma, o del Hierro, que empezaron 3 meses antes de la erupción y que vinieron acompañados además, acuérdense, con una deformación bastante importante. No es el caso que tenemos ahora mismo en Tenerife. Que eso pueda cambiar, pues lógicamente la naturaleza pues, es caprichosa a veces, podría cambiar, pero con los datos que tenemos ahora, ya digo, no estamos en la situación ni del Hierro ni de La Palma. Estos días hemos leído, bueno, se leen muchas cosas en prensa, en las redes sociales sobre todo, donde, pues yo no sé, salen vulcanólogos, que por cierto me acabo de enterar esta tarde que el vulcanólogo no existe, o sea, no es una carrera como tal. En España no en existe España el título oficial. No hay título oficial de vulcanólogo, en todo caso sería geólogo, sí, petrólogo, lo que sea, pero vulcanólogo como título oficial no existe en España. En España, eso me lo han aclarado esta tarde y yo lo agradezco enormemente, don Ramón. Digo que he visto eso, sale mucha gente que dice saber y que incluso pues se habla y las personas que ya tenemos cierta edad recordamos que los abuelos nos decían el próximo en reventar, yo no sé por qué lo decían ellos, me imagino será por tradición que va pasando de padres a hijos, el próximo va a ser Pico Viejo o Montaña Blanca, siempre hablaban de eso. Ese va a ser fuerte. Recuerdo que lo decían nuestros mayores. Y, claro, uno no prestaba atención y si le prestaba atención con un miedo y un pánico porque quizás no teníamos la información ni se ha contado con la información necesaria. El sistema de las cañadas del Teide es un sistema complejo. Pueden salir cualquier tipo de volcán, ¿no? Sin intentar alarmar a nadie, pero la realidad es la que es. Bueno, vamos a ver, el sistema... Puede ser un volcán que no sea igual al de La Palma. Sí, vamos a aclararlo. Bueno, efectivamente en las redes sociales están apareciendo de todo. Yo el otro día me transmitían un audio de alguien, no sé muy bien quién era, y que hablaba de lo que estaba ocurriendo en el Teide. Entonces había algunas afirmaciones que no eran todas correctas. Por ejemplo, planteaba el hecho de que los terremotos que se están detectando pues pudieran responder a un tipo o a otro. No, la señal parece clara que corresponde a un movimiento de fluidos. Entonces hay a veces información que yo no sé muy bien, a veces parece un poco malintencionada para alarmar a la población. Pero bueno, en concreto es verdad que el sistema, la parte central de la isla de Tenerife, es vamos a decir, es un conjunto, el Teide es un estratovolcán y por tanto el tipo de magmatismo asociado a los estratovolcanes es distinto a las dorsales volcánicas, como es la dorsal de La Palma, la erupción última del 21, o la dorsal sur del Hierro en el año 2011-2012. Entonces es verdad que el sistema es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque por un lado puede haber una interacción de magma parecido al de La Palma o al del Hierro, magma pobre en sílice, lo que llamamos un magma basáltico, entre comillas, y que produciría una erupción, pues ya digo, muy parecida a la del Hierro o la de La Palma. Puede haber una interacción de ese magma con zonas del interior del edificio insular donde el magma ha residido durante mucho tiempo y se ha producido un fenómeno que se llama diferenciación magmática, en el que de un magma de este tipo, basáltico, si le damos tiempo, pues se va generando un magma más rico en sílice, lo que llamamos un magma más diferenciado. Entonces parece ser que por estudios de tomografía sísmica y otros análisis geofísicos, parece que en el conjunto central de la isla hay
algunas zonas donde puede haber acumulación de ese tipo de magma. Entonces la cuestión es que si por un casual el magma basáltico de procedencia mantélica, parecido al de La Palma, en su ascenso interacciona con una de estas cámaras magmáticas, pues le proporciona calor y le puede proporcionar gases. Y eso puede reactivar ese magma y hacer que suba y produzca una erupción. Entonces, bueno, pues sería un tipo de erupción de lo que llamamos magma diferenciado, vamos a llamar magma fonolítico, y que es un magma mucho más viscoso. Si contiene gases, resultan erupciones más explosivas, pero no tiene por qué contenerlas. Vamos a poner un ejemplo. La última erupción que ha tenido lugar en lo que es el Teide es la erupción de las coladas negras que bajan desde la parte alta del Teide, esas coladas de color bastante oscuro, y que formaron el conito sumital que aparece en el Teide. Esas coladas, aunque son negras, estamos asociados a pensar que todas las rocas negras son basaltos, no son basaltos, son fonolitas, son magmas diferenciados. Pero sin embargo, era seguramente unos magmas que no tenían una concentración en gases importante. Entonces, que dieron lugar a unas coladas que se movieron con mucha lentitud y que, fíjense, algunas llegaron a la base del Teide y poco más. Entonces, es una erupción que ocurrió hace unos 1000 y pico años y que, bueno, una erupción que quedó relegada a la zona de las Cañadas. De ese tipo de erupciones, en los últimos miles de años ha habido otras, como es Montaña Vejera, como es Pico Cabras, como es Roques Blanco, y que han dado lugar pues, a masas de lavas muy viscosas, generalmente poco gasificadas, que no han producido erupciones muy explosivas. Sin embargo, tenemos el precedente de Montaña Blanca. Montaña Blanca es una erupción también de un magma fonolítico diferenciado, pero que debió de tener una cierta cantidad de gases y produjo lo que llamamos una erupción subpliniana, una erupción relativamente explosiva. De hecho, todas las cañadas, todo el suelo de las cañadas está cubierto por pome, que es el resultado de ese tipo de erupciones, y bueno, pues debió cubrir una cierta parte de la zona de las cañadas, incluso debió llegar a evidencias de que se movió por los vientos hacia el este y llegó seguramente a Santa Cruz de la Laguna. De hecho, hace poco ha habido unos estudios de sondeos hechos en la Vega Lagunera y efectivamente ha salido evidencia que hace 2100 y pico años, más o menos lo que ya se sabía que era la edad de la erupción de Montaña Blanca, pues se ha visto la evidencia de una capa de ceniza en los sedimentos de la Vega Lagunera, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener, ya digo, erupciones de magmas viscosos, diferenciados en el entorno de las cañadas, algunos con pocos gases que generan un tipo de erupción que en principio no tienen gran peligrosidad y, bueno, en algunos casos pueden, si tienen un contenido en gases importante, pueden dar lugar a una erupción pues, más explosiva. Y luego, por otro lado, lo que podemos tener es una actividad relacionada con un magma en profundidad que simplemente puede salir, como ocurrió con las narices del Teide, la erupción de 1798, un magma basáltico que produce una erupción pues, muy parecida a la que hemos visto en La Palma, ¿no? Entonces hay que jugar con todas esas variables y hay que ir viendo, bueno, pues qué fenómenos se van produciendo para poder anticiparse a decir, bueno, qué tipo de erupción va a ser, en qué va a consistir, etcétera. Pero eso también el tiempo nos va diciendo. Poco a poco. Se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no, don? Hombre, vamos a ver, es que... o sea, y con las referencias que se tienen de otros. Sí, hay un principio en geología que es fundamental, que es el principio del actualismo, que nos dice que los procesos geológicos han tenido lugar en el pasado de la misma manera que tienen en el presente y tendrán en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros asistimos a una erupción volcánica y vemos cuál es el resultado de la erupción, vemos unas rocas que se han formado, un paisaje que se han formado, miramos hacia atrás y podemos encontrarnos con rocas y paisajes semejantes, con lo cual podemos deducir que se han producido de la misma manera. Pero además de eso, si presenciamos una erupción volcánica, hay un relato, hay una historia. Si nosotros en el futuro empezamos a observar fenómenos parecidos, podemos ir viendo lo que seguramente va a ocurrir. Y también, conociendo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el pasado, podemos sacar experiencias acerca del futuro. Y eso es lo que nos ayuda. Pero claro, el problema es que la Tierra es muy dinámica, al contrario de lo que se puede pensar. Y bueno, tenemos un ejemplo más reciente y más documentado en la erupción de La Palma, que sabemos que el día 19 de septiembre, cuando se produjo la erupción, tenemos evidencia de que el magma se movió kilómetros en horas. En horas. Eso ya había ocurrido en la erupción del Teneguía y hay evidencia que también había ocurrido en la erupción del San Juan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque en el futuro, yo creo que, siempre lo he dicho, es posible dentro de 50 años tengamos
todo un instrumental que nos permita conocer en cada momento dónde está el magma. El movimiento del magma en horas puede hacer que sea difícil de pronosticar que la erupción va a ocurrir en este momento y en este lugar. Con lo cual esa incertidumbre yo creo que puede avanzar la tecnología, pero siempre la vamos a tener, porque ya digo, es que el magma se mueve muy rápido debajo de la superficie. De la superficie. Bueno, son científicos, no son videntes. Y si ya de los videntes no nos fiamos, pues ya nos queda menos. O sea, un científico es lo que es, no es una ciencia cierta. Siempre se ha dicho que un volcán, pues sí, pueden tener una orientación más o menos por todo lo que conlleva la preerupción, a donde puede haber una... Eso lleva a saber más o menos, tampoco se puede decir con total seguridad, ¿no? Bueno, pero eso pasaría si estudiamos animales. Igual, ¿no? Exactamente, bueno, sabemos el comportamiento, sabemos cuáles son sus pautas, pero en un momento determinado el animal puede comportarse de una manera u otra. Y eso, bueno, pues hace que siempre tengamos una cierta incertidumbre a la hora de predecir qué es lo que va a ocurrir. Pero no tenemos, desde luego, una bola de cristal, aunque hay veces que hay personas que piensan que sí lo tenemos, ¿no? Y eso es un poco cómo trabajamos, esa es la manera de cómo lo hacemos, ¿no? Don Ramón, ¿no cree usted, usted es peninsular, se le nota evidentemente desde que habla, ¿no cree usted que los canarios necesitamos estar informados de dónde vivimos? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba de pequeña, hablábamos de los volcanes cuando nos tocaba ciencias naturales, ciencias sociales, y ahí tocábamos, y a lo mejor no tocábamos ni el Teide, o sea, hablábamos a lo mejor de los volcanes en Hawái. Era algo como muy superficial, se tocaba muy por encima. ¿No cree usted que debemos estar informados como una asignatura más dentro de los colegios o donde podamos estudiar desde pequeños y que se nos informe? Porque el miedo, no hay peor enemigo que el miedo. El miedo nos hace darle vueltas a la cabeza, la desinformación produce miedo y nos informan, pero ya estamos bloqueados y solo vamos a ver la parte negativa, que es lo que está sucediendo ahora, que la gente no quiere ver más allá. Por eso hemos traído esta tarde a un experto. ¿Ustedes no creen que debería ser más lógico que desde que están los niños en los colegios se nos enseñe, se nos muestre que vivimos en islas volcánicas y que lo que está sucediendo ahora, estos enjambres sísmicos que pueden derivar o no en una erupción volcánica, es algo común y lo más normal del mundo? Simplemente que nos den la información necesaria, porque es que mis padres, mis abuelos, pues ellos no sabían, los pobres, no tenían la educación necesaria. Pero hoy en día sí se puede llegar a los más jóvenes, ¿no? Y a los niños. Sí, bueno, eso es un esfuerzo que llevamos intentándolo hace tiempo. En los planes de estudio de magisterio de la Universidad de Laguna, durante algunos años hubo asignatura, en concreto recuerdo que en una titulación de maestro especialista en educación física había una asignatura optativa que era los volcanes de Canarias, porque efectivamente hay que llevarlo a los centros educativos, claro, pero fundamentalmente lo que hay que formar es a los profesores que luego van de primaria, de infantil y de secundaria, que van a ir a los centros educativos. Y efectivamente eso es algo que estamos insistiendo continuamente. De hecho, también en la erupción de La Palma tuvimos la oportunidad durante media hora, 3/4 de hora, del comité científico tener un encuentro con los reyes de España. Y cada uno de los compañeros del comité pues hizo algún comentario, hizo alguna pregunta, y bueno, yo me elegí un poco en representante, con el permiso del compañero de la Universidad de Las Palmas, el doctor Francisco Pérez Torrado, de hablar en nombre de las universidades, ¿no? Y yo lo que insistí precisamente es que es lo que se debe reforzar en toda España, pero particularmente en Canarias, todo el currículum que tiene que ver con la geología y en particular con el fenómeno volcánico, pero no solamente para la población en general, sino para que todas las personas, desde los técnicos que tienen que finalmente gestionar una emergencia, los propios políticos, la población en general, etcétera, esté realmente formada y pueda saber actuar. Es un acuerdo claro que lo principal ante cualquier riesgo es las medidas de autoprotección, y esas medidas de autoprotección tienen que partir de conocer el fenómeno. No ya de dar unas pautas, no, de conocer el fenómeno. Si conozco el fenómeno, sé cómo actuar. Y bueno, una anécdota hablando de nuestros antepasados, en este caso de un amigo de La Palma que tristemente perdió la casa familiar en la erupción, pero que recordaba haber oído a su padre de pequeño, cuando fue la erupción del San Juan, que empezó a haber terremotos. Ellos vivían en una casa de campo.
Y fíjense, a lo mejor no se veía mucho, pero se veían observar la naturaleza, y cuando empezaron los terremotos, ¿qué decisión tomaron? Es verdad que fue en junio la erupción, pues ya entrando el verano, ¿no? Bueno, pues muy sencillo, digo, no, en casa no podemos dormir, porque se nos puede caer la casa encima, vamos a dormir a la era. En aquel problema, en verano, uno puede dormir perfectamente al raso sin problema, y es una medida de autoprotección, en el caso en que tú consideres que tu casa igual no va a aguantar esos terremotos, que normalmente con la norma sísmica que ya tenemos aplicada en Canarias a fecha de hoy, eso no ocurriría. Pero bueno, si vives a lo mejor en una casa antigua, etcétera, puedes tener sentido y decir, bueno, no, mira, yo me voy a dormir al raso y pues no pasa nada, no va a pasar nada, pero sin embargo, si el terremoto es suficientemente grande, se me puede caer la casa encima, ¿no? Entonces, es una manera de saber reaccionar ante cosas que son bastante lógicas, ¿no? Entonces, yo creo que la formación, desde luego, es esencial. Y creo que la educación, como en esto, como en todo, es lo fundamental, ¿no? Y nosotros sí, desde la universidad, insistimos a través en los centros educativos de bachillerato, de enseñanza secundaria, etcétera. El problema es que no acaba de desarrollarse el currículum realmente de geología, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el bachillerato como debiera ser, ¿no? Sin embargo, es curioso, porque parece que hay un cierto rechazo, pero es curioso que en las actividades de divulgación, como son las universidades de mayores, como son los geolodías, la asistencia y el apasionamiento de las personas que entran en contacto con la geología es tremendo, pero realmente tremendo. De hecho, en el caso de la Universidad de Mayores, yo llevo impartiendo en la Universidad de La Laguna desde hace 26 años, una asignatura hace años ya, y yo veo caras que se repiten todos los años. Digo, pero bueno, si yo ya no, usted siempre cuenta alguna cosa diferente de un año para otro, de interesados y apasionados por la geología. La verdad es que es un tema apasionante y vivir y estar aquí, poder disfrutar, porque al fin y al cabo disfrutamos. Yo estuve en el volcán de La Palma y sí, yo sé que la gente de La Palma evidentemente lo pasó muy mal y todos los que vivían allí, pero al fin y al cabo no deja de ser un espectáculo en la naturaleza impresionante, maravilloso, que claro, evidentemente cuando nos toca de cerca pues a nadie le gusta, pero es apasionante. Yo entiendo cuando un geólogo, cuando una persona está 24/7 pendiente porque es lo que le gusta y es lo que le nace, porque yo no entiendo de geología, pero sí me gusta aprender e informarme. Aparte, usted también es miembro del comité científico del PEVOLCA. Mañana se vuelven a reunir. Pasado mañana, el viernes, se vuelven a reunir, ya se reunieron la semana pasada, se reunieron incluso con los 31 municipios de la isla, con los alcaldes. Bueno, el comité como tal no, pero la presidenta del Cabildo informó de lo que se había hablado en ese comité. En ese comité se tomarán ahora nuevas decisiones, visto lo visto, porque ya ayer comenzábamos un sexto enjambre que no sé si ha terminado hasta ahora o no. Esto ha ido increciendo. ¿Cree usted que se van a tomar nuevas decisiones en nueva reunión? Vamos a ver, hay que aclarar. El comité científico se reúne en determinados momentos bajo la convocatoria del director general de emergencia del Gobierno de Canarias. Pero los miembros del comité científico estamos en continua comunicación, de tal manera que los compañeros, sobre todo del Instituto Geográfico Nacional, de Involcán y de CSIC, que son los que más forman parte del comité de vigilancia y los que nos aportan una mayor cantidad de datos, pues están continuamente informándonos de lo que va ocurriendo y bueno, pues hay una discusión en torno a lo que va pasando, etcétera. Y en el caso de que viéramos realmente pues, algo realmente anómalo y tal, pues en esa misma discusión ya pues, se insta de alguna manera al director de emergencias a convocarnos oficialmente para discutir el tema más sosegadamente. Pero en cualquier caso nosotros lo que hacemos al comité científico es un diagnóstico de la situación. Un diagnóstico de la situación. Pero nosotros no tomamos medidas, decisiones. Lo sabemos. Nosotros informamos de lo que pensamos que está ocurriendo, tratamos de explicar el fenómeno y en función de esa explicación del fenómeno y de lo que pueda derivarse de ese desarrollo del fenómeno son
el comité de dirección, que es otro órgano del PEVOLCA, porque el PEVOLCA es una normativa, no es un ente, que a veces se confunde, a veces se confunde, entonces son los que realmente toman las decisiones en relación a la población. Entonces, bueno, pues nos volveremos a reunir el viernes, volveremos a analizar los resultados que haya habido desde la semana pasada. Porque cambios hay, vamos a ver, don Ramón, cambios hay, porque... Sí, todo cambia, sí, la Tierra es muy dinámica. Constantemente, pero cambios hay, me refiero, al haber tantos enjambres y tan seguidos... Bueno, hay una intensificación de la actividad, pero eso no eso no conlleva a una erupción. No, efectivamente, eso no conlleva directamente a que efectivamente haya un cambio en el fenómeno natural. Hay un cambio, a lo mejor puede haber un cambio en la intensidad del fenómeno natural que está provocando esos terremotos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que haya un cambio en el fenómeno natural. En este sentido, bueno, pues estamos pensando que, bueno, un poco el acuerdo que hemos llegado después de los datos y discutirlo, de que esos terremotos fundamentalmente se deben a un movimiento de fluidos, pues esos movimientos de fluidos parece que se ha intensificado, pero sigue siendo un movimiento de fluidos. No vemos que haya, de momento, otro fenómeno natural, como podría ser el movimiento de magma, que era el que estuviera explicando esos terremotos. Entonces, bueno, lo que sí parece que efectivamente hay un aumento en esa actividad de fluidos. Pero ya digo, eso no quiere decir directamente que vaya a producirse una erupción, porque a veces estas cosas se confunden. Sí, es decir, hay que ser muy cauteloso, ¿no? Claro, es decir, nosotros podemos tener un grifo saliendo agua y podemos aumentar o bajar el caudal, pero seguirá siendo agua. Ramón, no va a salir gasolina. No, exactamente. Don Ramón, esto se podría cortar, a lo mejor. Es tan cambiante que a lo mejor deja de haber enjambre, estos enjambres que se están viendo en estos últimos meses, termina y se ha acabado el proceso. Bueno, tenemos un caso relativamente reciente, hace 2 o 3 años, en Azores, en la isla de San Jorge, una actividad sísmica, además relacionada con movimiento de magma, no de fluido, y bueno, ya se estaban tomando medidas de evacuación y de repente se paró y hasta hoy. Hay un caso también, hay un poco de controversia, pero hay un caso que yo recuerdo haber leído en Fuerteventura en el año 1914, de haber terremotos, de incluso de verse liberación de gases en un momento determinado, se paró y hasta hoy. Hay un porcentaje, las personas que se dedican mucho a este tema han visto que las crisis, vamos a decir, sismovolcánicas, hay un porcentaje de ellas que no acaban en erupción. Porque, bueno, ya sabemos un poco cómo es los caminos que suele llevar el magma en su ascenso, y de hecho hemos aprendido mucho en el Hierro y más en La Palma, y hay algunos estudios también hechos aquí en Tenerife sobre la erupción, por ejemplo, de Fasnia, Siete Fuentes, en que hay un sistema, todo vamos a decir entre comillas, tuberías, por donde va ascendiendo el magma y que forman realmente una especie de árbol, una cosa arborescente, es decir, en el sentido de que a lo mejor busca un camino por un sitio y se acaba parando, no puede continuar por ahí, busca por otro lado, y en esa búsqueda a lo mejor no llega a subir. Otro ejemplo que tenemos de ello fue, después de la erupción del Hierro, tuvimos alrededor de 3 o 4, o incluso más, no recuerdo exactamente el número, de crisis sismovolcánicas, con deformación y sismicidad. ¿Por qué? Porque el magma trataba de volver a salir. Y estuvo tratando en un sitio, y estuvo tratando del otro, y no lo consiguió. Entonces, puede ocurrir también, es decir, que todo en un momento determinado pues, se pare de alguna manera. No podemos saberlo con certeza. No, porque ya digo, el comportamiento de la naturaleza es complicado. Yo les ponía el ejemplo del animal. Es que tampoco podemos tener la certeza de... No tenemos un conocimiento tan preciso de toda la parte inferior de la... Tenemos bastante idea, por ejemplo, en el caso de estas crisis volcánicas del Hierro, bueno, como sabíamos cómo era la isla por debajo, pues sabíamos si el magma estaba debajo de una zona donde tenía posibilidad de abrirse camino. Había zonas donde había más probabilidades, otras zonas que había menos. Bueno, en La Palma también se ha visto. En La Palma, bueno, lo que ocurre en La Palma es que La Palma está formada por 2 partes muy diferentes, lo que llamamos el escudo norte, más o menos del Valle de Aridane hacia el norte, y lo que es la dorsal de Cumbre Vieja hacia el sur. Entonces, en el escudo norte de hace cientos de miles de años no ha habido ninguna erupción. ¿Por qué? Porque es una especie de tapón que el magma le cuesta mucho atravesar. Entonces, ¿dónde aprovecha? En Cumbre Vieja,
que es más fácil, lo tiene más fácil, y por eso pues las últimas erupciones realmente se están dando allí. Entonces, ese conocimiento sí lo tenemos, podemos predecir, bueno, pues aquí hay más probabilidades, allí hay menos probabilidades, pero ya dentro de eso llegar a saber exactamente por dónde va a ir el magma, eso es muy complicado. Muy complicado. Yo la verdad lo admiro a usted, admiro a todos los científicos, porque esto es dedicarse 24/7, le tiene que gustar muchísimo, sé que le tiene que gustar muchísimo. Le agradezco enormemente que haya estado aquí con nosotros en este ratito, por lo menos para intentar informar de una forma rigurosa y seria de lo que está sucediendo. ¿Que puede ir a más? Evidentemente. ¿Que puede pararse? También es otra de las posibilidades. Y que por lo pronto es lo que hay. Sí, porque además yo creo que en esto siempre estamos en lo que va a ocurrir en el momento, pero yo creo que lo que hay que insistir más en lo que se llaman las medidas preventivas. Es decir, las medidas que tienen que ver con cómo prepararse para el momento que llegue. Eso sí que nos debe preocupar. Y eso tiene que ver con la educación, lo que hemos hablado, con la formación de toda la ciudadanía en general, con otro tema que es muy importante, la ordenación del territorio. Sí. Es muy importante. Sabemos, no todo el territorio de Tenerife ni el territorio de La Palma tiene el mismo riesgo de que haya una erupción, lo que se llama la misma peligrosidad. Hay zonas donde la peligrosidad es mayor que en otras. Entonces, bueno, lo que debemos de evitar en la medida posible es hacer uso del suelo en zonas de alta peligrosidad para determinadas actividades. Tendremos que hacer el uso del suelo, eso no cabe duda, pero lógicamente, vamos a poner un caso, si yo estoy en un municipio, como pasa por ejemplo en La Palma, el caso del Paso, el caso del Valle de Aridane, etcétera, que tiene una parte del municipio con una alta peligrosidad, media o alta, y otra muy baja, pues si yo voy a hacer hospitales, si voy a hacer, yo que sé, incluso, bueno, pues el polígono industrial, etcétera, etcétera, voy a irme a la zona de baja peligrosidad, no a la otra, eso sí lo puedo hacer, o derivar todo lo que es la urbanística, las casas, etcétera, hacia la zona de baja peligrosidad, no la de alta peligrosidad. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer ahora, con tranquilidad, durante el tiempo. Y luego cuando llegue esa situación, que va a llegar, porque eso es claro que va a llegar. Islas volcánicas. Exactamente, va a llegar, pues estemos realmente preparados para minimizar, en la medida de posible, el daño que nos puede hacer el impacto. Usted antes hablaba de que efectivamente una erupción volcánica es una espectacular naturaleza. Yo que estuve 3 meses a full time en la de La Palma, yo llegué, la erupción empezó el 19, yo llegué el 21 de septiembre y tuve que volver a Tenerife por motivos personales el 12 de diciembre, acabó el 13. Bueno, pues en ese tiempo, todo el tiempo estuve allí. Entonces, yo, bueno, asistí a la erupción, pues ya digo, si no 24, porque uno tiene que dormir, no queda otra. Y yo describiría lo que ocurrió como un espectáculo de naturaleza, una oportunidad para los científicos y una desgracia para mucha gente. Eso es lo que una erupción. De todo eso, ¿qué podemos evitar? Sobre todo lo que podemos evitar es la tercera, o intentar mitigar la tercera parte, que es que una vez que se produzca el fenómeno, el daño que produzca sea el menor. Y ahí sí podemos trabajar. En lo otro no. En lo otro ya no, es evidente que no. Don Ramón Casillas Ruiz, catedrático en Petrología, Geoquímica de la Universidad de Laguna, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y además miembro del Comité Científico PEVOLCA. De verdad, muchísimas gracias por aclararnos algunas de las cosas, porque estaríamos hablando de esto y de muchísimas cosas más, de la fertilidad del terreno, cuando ya pasa el tiempo, que es maravillosa, pero eso lo vamos a dejar para otra entrevista, si le parece. Muy bien, sí. Que me gustaría tenerlo aquí, pero que no sea por esto, sino que sea para hablar, porque la naturaleza tiene tanto que ofrecer y tenemos tanto que conocer. Don Ramón, de verdad, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por dar esta oportunidad de divulgar y de formar a la población, en la que estamos trabajando desde hace ya muchos años. Lo sabemos perfectamente. Muchísimas gracias y esta es su casa. De acuerdo. Muchas gracias, don Ramón. Nosotros seguimos, recuerden, tiempo de entrevista aquí en Canal 10, ahora con más cosas.